Quiero hablarles sobre lo más maravilloso que tenemos sobre la tierra, los católicos. Lo más maravilloso que hay sobre la tierra, la misa. Porque la misa es el cielo en la tierra. Esa es la clave. La misa es lo más maravilloso que tenemos sobre la tierra, porque la misa es el cielo en la tierra. Y en esta exposición quiero enfatizar el carácter bíblico de la misa, cómo la misa es profundamente bíblica y está llena de Biblia. De tal modo que sumergirnos en la misa es sumergirnos en la Biblia. Muchas veces los católicos no somos conscientes de esa riqueza. Nos podemos dejar impresionar porque viene, no sé, un testigo de Jehová a tocarnos la puerta y te tira un montón de versículos bíblicos de memoria. Pero si viéramos todo lo que de Biblia hay en la misa, veremos que cualquier no católico que venga a tirar versículos bíblicos se queda pequeño con respecto a esta presencia de la palabra en la misa. La palabra en forma escrita como la Biblia, presente en la liturgia de la palabra y también en la parte eucarística. Y la palabra misma que es Cristo, presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar. Entonces, con mucha alegría, quiero compartirles esta conferencia en este congreso eucarístico, en el sentido de estar particularmente abocado al tema de la Eucaristía, queriendo ofrecer todo esto a Dios, dentro de mi limitación, dentro de mi imperfección, pero así como todo católico, yo estoy llamado a, en cierto modo, hacerme Eucaristía, en el sentido de que uno tiene que darse como sacrificio a Dios y a los hermanos. Nosotros, al consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos cada vez más que transformarnos, que ser transformados en Cristo por la gracia. Pues bien, quiero entonces, de lo poco que tengo, así como la viuda pobre con sus 2 monedas, pero algunas cosas he podido revisar, algunas cosas he podido leer y quiero compartirlo, primero en la exposición y luego en lo que pueda servirles, ayudarles en la ronda de preguntas. Y bueno, quiero tomar un ángulo particular. Quiero hablarles de la maravilla de la misa y el carácter bíblico de la misa, pero a través de los lentes de un famoso ex pastor protestante. Un pastor protestante que tuvo la experiencia de ir a misa y se quedó impresionado por la presencia de la palabra, con mayúscula, en la misa. Este pastor es Scott Hahn. No voy a hacerla larga. Y voy a llevarlos por algunos pasajes del libro La Cena del Cordero de Scott Hahn, publicado en 1999. Todas las citas que voy a hacer a lo largo de esta conferencia corresponden a esta obra, la cual es fácil de conseguir. El libro más conocido de Scott Hahn es Roma, Dulce Hogar, donde él cuenta su testimonio de conversión, ¿no? De ser él, pues, un relevante pastor protestante a eventualmente convertirse al catolicismo. Y por la gracia de Dios, Scott Hahn viene perseverando brillantemente en la fe católica hasta el presente. Y con la gracia de Dios, confiemos con cariño y con alegría que lo hará hasta el final. Y pidamos esa perseverancia también para nosotros. Ahora, en particular en el libro La Cena del Cordero, él se centra en el tema de la misa. Y voy directo a los textos, porque se explican por sí mismos sin mucha introducción. Y vamos a ir tan directo que de frente les voy a dar la cita donde él cuenta cómo fue cuando él, siendo pastor protestante todavía, fue a su primera misa.
Esto es el libro La Cena del Cordero, 1999, parte 1, capítulo 1. Abro cita. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie, mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. Freno la cita ahí. Esto es interesante. Cuando uno lee los escritos de ciertos reformadores o incluso ciertas confesiones de fe protestantes, hablan de la misa católica como una superstición, y hay los que lo llaman cosa blasfema, sacrilegio, etc. Entonces, lo que en los primeros segundos de esta conferencia he presentado como lo más maravilloso que tenemos sobre la tierra, como el cielo sobre la tierra, por varios autores protestantes e incluso confesiones protestantes, es calificado de no solo superstición, sino incluso blasfemia y sacrilegio. Entonces Scott Hahn iba bajo esta mentalidad a la misa. Vuelvo a la cita. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador. Me quedaría sentado, con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí. Estaba delante de mí. En las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar, ¿puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale eso? Esto es fantástico. Freno la cita ahí. Muchas veces podemos estar habituados o familiarizados con el estilo protestante de decir, como dice Hebreos 5:9, como dice Mateo 26:27, como dice 1 Corintios 9:11, etc. Entonces te disparan versículos bíblicos con las referencias específicas. Pero lo que encuentra Scott Hahn es que la Biblia está recontra llena de misa, solo que como no se está diciendo a cada rato qué versículo explícitamente se está usando, muchas veces para católicos que no están muy familiarizados con la Biblia esto pasa desapercibido. Pero lo que él se encontró es que mientras escuchaba la misa, a cada rato quería decir, oye, esto está en esta parte de la Biblia. Y con esto no se refiere simplemente a las lecturas que se hacen, porque en las lecturas se anuncia de qué libro se está haciendo, sino a todas las partes de desarrollo de la misa. La encontraba llenas de escritura. Bueno, vuelvo a la cita. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oía al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Freno la cita ahí. En la misa, Scott Hahn descubrió primeramente la presencia de la palabra en tanto la Biblia, en tanto la Escritura. Pero luego descubrió la presencia de la palabra con mayúsculas en tanto el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el sacerdote levanta la hostia en la consagración y dice, esto es mi cuerpo, a mi mente y a mi corazón suelen venir distintas ideas y palabras. Una de las que ha venido recurrentemente es las palabras de Jesús en Juan 12:32. Cuando fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Así lo dice el Señor. Cuando fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Uno dirá, bueno, pero ahí Jesús está hablando de cuando Él sea levantado en la cruz.
Pues bien, ¿y la Eucaristía qué es? Ese Cristo por nosotros entregado, el Cristo crucificado. Porque Jesucristo, no simplemente en la cruz, sino en la última cena, en Lucas 22:19, dice, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Es interesante notar que el texto no dice que por ustedes será entregado en tiempos futuros, no. Dice que por ustedes es entregado. De hecho, si ustedes van al griego, la traducción más propia sería que por ustedes está siendo entregado. O sea, como algo presente que se está desarrollando allí mismo. Pero Jesús no está físicamente en la cruz con los accidentes de su cuerpo. En ese momento Jesús está en la última cena y habla de su sacrificio como presente, como está siendo entregado. Entonces eso, ¿no? Ese Cristo que es levantado en la cruz, ¿no? Cuando la cruz se alza con unas cuerdas y aparece Cristo y atrae a todos los hombres hacia sí con su amor, es el mismo Jesús Eucaristía cuando es levantado que atrae a los corazones hacia sí. Y bueno, trajo el corazón y la mente de Scott Hahn, ¿no? Vuelvo con la cita donde me quedé. Ya, dice Scott Hahn. Desde ese momento era lo que se podía llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que había obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó en un momento después, cuando oí a la comunidad recitar, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y al sacerdote responder, este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro de Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero, no menos de 28 veces en 22 capítulos. Repito, en el libro de Apocalipsis a Jesús se le llama Cordero, no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de las bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo. Estaba en misa. Regresaría a misa al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez que volvía, descubría que se cumplían ante mis ojos más escrituras. Alucinante la confesión de Scott Hahn. Y alucinante cómo a veces somos tan tibios con la misa. Y cómo la vemos rutinariamente y es el cielo sobre la tierra. Y las bodas del Cordero están haciéndose presentes allí en el sacrificio eucarístico. Dice también en la parte 1, capítulo 1, la acción que yo había considerado como la suprema blasfemia, la misa, se presentaba ahora como el evento que sellaba la alianza de Dios. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, dice Jesús. Eso está en Lucas 22:20. Entonces, ahí está la alianza, el pacto. Porque ¿cómo sella Dios pactos en la Biblia? Con sangre. Los pactos se sellan con sangre. Y Jesucristo dice, esto es mi sangre. Sangre del pacto. Así lo dice en la última cena. Y es la misma sangre, en sustancia, la misma que derrama en la cruz cuando dice, todo está cumplido. Cuando dice todo está cumplido, ¿a qué se refieren? Porque no, el mundo no se acabó. A que se cumplió el pacto, que se cumplieron todos los requisitos del pacto, ya está cumplido con su sangre. Entonces, la misa no es la mayor blasfemia o superstición, sino la manifestación del sello, la presencia del sello del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Sigamos con el texto. Dice en la parte 1, en la introducción. Acá viene esto, ¿no? Ahorita yo estoy como hablando de, wow, la misa elevadamente y todo eso. Pero nosotros podemos pensar, oye, pero mi experiencia de la misa no es tan así como se está describiendo, ¿no? Bueno, Scott Hahn también sabe eso. Y en la parte 1, introducción, dice,
En este momento puedes replicar que tu experiencia semanal de la misa es cualquier cosa menos celestial. De hecho, se trata de una hora incómoda, interrumpida por bebés que chillan, sosos cantos desafinados, homilías que divagan sinuosamente y sin sentido, y gente a tu alrededor vestida como si fuera a ir a un partido de fútbol, a la playa o de excursión. Freno la cita ahí. En la práctica, gran parte de nuestra experiencia, al menos externa, sensible de la misa, es así, ¿no? Todas esas características. Un segundito acá. Volvemos a lo que dice. Aún así, insisto en que realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa. Y esto es verdad en cada misa a la que asistimos, con independencia de la calidad de la música o el fervor de la predicación. Hay sacerdotes que predican muy bien, hay otros que no tanto. Puede haber un sacerdote ancianito, de prédica aburrida, que no se le entiende bien lo que dice, y encima el equipo de sonido del templo es bastante malo. Y la gente del coro es muy desafinada. Y al costado tuyo se sentó, y delante tuyo se sentó un grupo de gente que pareciera que van a ir a la playa inmediatamente después de la misa. Porque están vestidos así como si fueran a ir a la playa, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el valor de esa misa? Incluso si el sacerdote dice alguna cosa poco feliz en la homilía, incluso si el sacerdote es una mala persona, incluso si el coro es desafinado o el templo está lleno de hipócritas, incluido tú mismo, ¿sabes cuál es el valor de esa misa? Infinito. Porque está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús me invita a una cena y me invita al restaurante más lujoso del planeta, el valor de esa invitación es infinito. Y si el Señor Jesucristo me invita a una cena y vamos a comer a un restaurante de mala muerte, donde los platos están mal limpiados y el mozo que nos sirve la comida es grosero, donde la música es de mal gusto y está a mucho volumen, el valor de esa invitación sigue siendo infinito, porque se trata de Cristo. Entonces yo te pregunto, cuando tú vas a la misa, ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿Tienes puestos tus ojos en el sacerdote? ¿En estar juzgando su homilía para ver si comete alguna herejía? ¿O en ver hasta el más mínimo detalle de si está cumpliendo todos los procedimientos litúrgicos? Y andas pendiente de, ¿está siguiendo la rúbrica o no está siguiendo la rúbrica del misal? Y más que estar pendiente de tu devoción a Cristo, andas pendiente a ver si el sacerdote está fallando en algo. O la persona mal vestida del costado. Cuando estés en misa, te recuerdo el texto de Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres que tu fe se mantenga y crezca? Pon tus ojos en Jesús, en la misa. ¿Quieres caer de la fe? Pon tus ojos en los hombres. Wilbur Scott Hahn dice, no se trata de aprender a mirar el lado bueno de liturgias descuidadas, ni de desarrollar una actitud más caritativa hacia los que cantan sin oído. Freno la cita ahí para hacer un comentario. Yo no estoy diciendo que deban haber abusos litúrgicos. Yo no estoy diciendo que eso no importe. Precisamente porque está la presencia real de Jesús en la Eucaristía, todo deberíamos hacerlo del mejor modo posible. ¿Ok? Entonces, como dice Scott Hahn, no estamos diciendo que hay que buscar el lado bueno a las liturgias descuidadas. No, la liturgia tiene que cuidarse bien. Pero incluso si no estuviera del mejor modo cuidado, en tanto haya consagración eucarística válida, tienes la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por supuesto que si yo quiero invitar a Cristo a comer, por ejemplo, pues preferiría invitarlo al mejor restaurante posible. Pero en este caso no soy yo quien lo invita a Él. Es Él el que me invita a mí.
Y sí, a veces puede tocar un mozo grosero en un restaurante. Así como puede haber un sacerdote que no lleve bien los procedimientos litúrgicos, puede haber un mozo torpe. Pero mientras estés sentado a la mesa con Jesús, eso es lo que va primero. Y lo otro habrá que, sí, ver que se hagan las cosas bien y en otra ocasión hablar con el mozo. Pero no puedo centrar mi mente en ese momento de, ay, maldito mozo, que hace las cosas así, este mozo maldito descuidado, incluso odiándolo, ¿no? No, o sea, en el momento que yo estoy sentado con Jesús, me centro en Jesús. Ya luego, tal vez le puedo escribir una carta privada al mozo y decirle, oiga, mire, acá viene alguien tan importante como Jesús a su restaurante y creo que tiene que mejorar estas cositas. Si ustedes ven algún sacerdote que cae en abusos litúrgicos, en lugar de andar quejándose por Twitter, ya, de que, ay, estos curas, no sé qué, escríbele una carta privada. Y con mucha caridad y con mucho respeto. Y citando los documentos del magisterio, no lo que a ti te parezca de cómo deberían ser las cosas. Y se lo dejas a la secretaria de la parroquia en sobre sellado y cerrado para que se lo entregue. Y que lo lea él solo. Eso es mejor. Eso puede ayudar más que simplemente ir a quejarte en Twitter de que se hizo mal la liturgia. ¿Ya? Vuelvo a la cita. Se trata ni más ni menos de algo que es objetivamente verdad, algo tan real como el corazón que late dentro de ti. La misa, y me refiero a cada una de las misas, es el cielo en la tierra. Cada una de las misas. Esa misa a la que tú vas, a la que le encuentras tantos defectos, es también el cielo en la tierra. Otra cita, parte 1, capítulo 1. Dice Scott Hahn. Después de 2 semanas de asistir a misa a diario, ya se le convirtió, por decirlo así, entre comillas, en vicio, ¿no? Ya comenzó a asistir a diario. Me encontraba a mí mismo queriendo levantarme durante la liturgia y decir, vosotros, dejadme enseñaros en qué lugar del Apocalipsis estáis. Id al capítulo 4, versículo 8, estáis en el cielo justamente ahora. En el cielo justamente ahora. Los padres de la iglesia me mostraron que este no era mi descubrimiento. Ellos lo habían predicado hace más de 1000 años. Con todo, estaba convencido de que tenía el mérito del redescubrimiento de la relación entre la misa y el libro Apocalipsis. Entonces descubrí que el Concilio Vaticano II me había sacado la delantera. Freno la cita ahí. Scott Hahn, al haberse dado cuenta de la conexión de la misa con el Apocalipsis, decía, wow, estoy haciendo un gran descubrimiento teológico. ¡Qué maravilloso esto que he descubierto! Y después se dio cuenta que los padres de la iglesia ya habían hecho esa conexión en los primeros siglos del cristianismo. Y que a su vez, en la iglesia católica la tenemos bastante explicitada, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II. Dice, entonces descubrí que el Concilio Vaticano II me había sacado la delantera. Fíjate en las siguientes palabras de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste, que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Hasta ahí la cita del documento del Vaticano II. Y dice Scott Hahn, un momento, eso es el cielo. No, se trata de la misa. No, es el libro del Apocalipsis. Un momento, es todo lo anterior. Me encontré haciendo esfuerzos por avanzar despacio, con cautela, atento a evitar los peligros que acechan a los conversos, puesto que me estaba convirtiendo rápidamente en un converso a la fe católica. Pero este descubrimiento no era producto de una imaginación exaltada. Era la enseñanza solemne de un concilio de la Iglesia Católica. Ahí lo tenemos. Bien. En la parte 1, capítulo 4, dice: el momento culminante de la liturgia de la palabra es, por supuesto, la proclamación de la palabra de Dios. En domingo normalmente incluirá una lectura del Antiguo Testamento, el canto o recitación de un salmo y una lectura de las cartas del Nuevo Testamento. Todo lo cual prepara para la lectura del Evangelio.
En la vigilia pascual tenemos hasta 10 extensas lecturas de la Biblia. En conjunto es un acumulador de escritura. Los católicos que asisten a misa a diario oyen casi toda la Biblia, leída para ellos en el curso de 2 años, aparte de las vetas de oro bíblico entreveradas en las demás oraciones de la misa. No dejes que la gente te siga diciendo que la iglesia no nos invita a los católicos a ser cristianos bíblicos. Como uno escucha a protestantes que decían, ¿no? Cuando yo era católico no me hablaban nada de la Biblia. Ahora que soy protestante, conozco la Biblia, leo la Biblia. Y hasta dice, yo cuando era católico iba a misa y nunca me enseñaron nada de la Biblia. Yo pregunto, o sea, tú estabas pensando en la lista del mercado cuando ibas a misa el domingo, ¿no? Porque, o sea, dice que fuiste católico durante años y que hasta ibas a misa a diario. Te han leído un montonazo el Antiguo Testamento. Prácticamente todo el Nuevo Testamento, los Evangelios. E incluso los han repetido porque son ciclos de lecturas. Una y otra vez. Y tú estabas pensando en las musarañas. Tú estabas pensando en, qué sé yo, la luna de queso. En qué tienes que ir a comprar. En qué vas a comer más tarde. Estabas pensando en otra cosa. Pero no me digas que no se te dio Biblia. Que no hayas estado atento a la Biblia, ya es problema tuyo. Entonces los católicos recibimos una cantidad de Biblia enorme. Y esto lo resalta también Scott Hahn diciendo en parte 1, capítulo 4. Las lecturas que oyes en la misa el domingo están programadas para un ciclo de 3 años, en un libro llamado Leccionario. Este libro es un antídoto eficaz contra la tendencia que yo tenía cuando era predicador protestante, a concentrarme en mis textos favoritos y predicar sobre ellos una y otra vez. Podía estar años sin tocar alguno de los libros del Antiguo Testamento. Los católicos que asistan regularmente a misa no tendrán nunca este problema. Por ejemplo, en la misa, en los ciclos litúrgicos, pues vamos a tener lecturas de diversas partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y vas a encontrar libros como Ageo o Sofonías. Y tal vez algunos se estén enterando recién ahorita que existen esos libros en la Biblia, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con un pastor protestante? Por supuesto, siempre podrá haber excepciones, porque en el protestantismo hay de todo, ¿ok? Porque es tierra de nadie, ¿ya? Pero lo que comúnmente se ve, como testimonio del propio Scott Hahn y como es la experiencia de parte de la mayor parte de protestantes en América Latina, por ejemplo, que asisten a su culto dominical, el pastor escoge la lectura que va a tratar con el tema que va a tratar. Y hay una predominancia muy fuerte de las cartas de Pablo. A los pastores protestantes les encanta tomar pasajes de las cartas de Pablo. Leen un pasaje en 3 minutos y se sueltan una predicación de 45 minutos a 1 hora. ¿Ok? Entonces tampoco es que hayan recibido mucha Biblia ahí en esa predicación. O sea, recibiste 3 minutos de Biblia y luego el pastor se tiró con su discurso. Que puede incluir citas bíblicas, reflexiones bíblicas, otros elementos bíblicos, sí, pero bueno, es el discurso del pastor. Pero ¿cuántas veces en denominaciones protestantes se hace una predicación con base en el libro de Sofonías, por ejemplo? O con base en el libro de Ageo. O sea, hay partes, especialmente del Antiguo Testamento, que simplemente no suelen aparecer. Digo no suelen, siempre podrá haber una excepción. Y como digo, en el protestantismo hay de todo. De todo. Pero, como digo, en el protestantismo, en la práctica, muchas veces se depende de los textos que le gustan al pastor para hacer reflexiones. Y puedes sentir que estás recibiendo más Biblia porque el pastor hace su exégesis, su exposición detallada, su prédica expositiva, y te va del griego y te desmenuza y todo eso. Ok, pero si te das cuenta y juntas todos los pasajes bíblicos que se han visto,
es una porción muchas veces bastante más pequeña que el conjunto de Biblia que se toca en la liturgia católica, en un ciclo litúrgico completo. Dice Scott Hahn, parte 1, capítulo 4. Expresamos nuestra comunión con la Iglesia en el signo de la paz. Con este antiguo gesto cumplimos con el mandato de Jesús de hacer las paces con nuestro vecino antes de acercarnos al altar. Mateo 5:24. Entonces, noten eso, cuando nos estamos dando la paz, estamos plasmando un mandato bíblico. ¿Qué dice Jesús? No te acerques al altar si es que primero no has resuelto los problemas que tienes con tu prójimo. Entonces hay que hacer las paces, ¿no? Nuestra siguiente oración, el Cordero de Dios, evoca el sacrificio pascual y la misericordia y la paz de la nueva Pascua. El sacerdote entonces parte la hostia y la levanta, un cordero de pie, como si estuviera sacrificado, Apocalipsis 5:6, y repite las palabras de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, Juan 1:36. Solo podemos responder con las palabras del centurión romano, Señor mío, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, Mateo 8:8. Entonces, en ese lapso tan pequeño, en donde nos damos la paz, eso estamos cumpliendo un mandato bíblico. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿de dónde sale el Padre Nuestro? De la Biblia. Cuando se dice, Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿de dónde viene esa frase? De la Biblia. Cuando se dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿de dónde viene esa frase? De la Biblia. Cuando decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, en respuesta a la presentación de la Eucaristía. ¿De dónde viene esa frase? De la Biblia. La misa es extremadamente bíblica, tiene Biblia en todas partes. La Biblia es ubicua en la misa. Dice en la parte 2, capítulo 1, Scott Hahn, conforme seguí leyendo estudios exegéticos de los padres sobre el Apocalipsis, me di cuenta de que muchos habían conectado explícitamente la misa y el libro Apocalipsis. De hecho, para la mayoría de los primeros cristianos se trataba de un dato evidente. El libro Apocalipsis era incomprensible, separado de la liturgia. Freno la cita ahí. Miren cómo los padres de la iglesia conectaron el Apocalipsis y la liturgia. Hoy en día, ¿cuál es el estilo clásico de entender el Apocalipsis? Ver, ¿cuál de los políticos actuales es el anticristo? Así, ¿no? Que Obama es el anticristo, que Bush es el anticristo, que Trump es el anticristo, que Hitler es el anticristo, que Putin es el anticristo, que el presidente de China, de Polonia, de Rusia, de Inglaterra, el primer ministro, etcétera, ¿no? Y ahí buscar. O decir, esta es la bestia. Y entonces, cosas como, miren, la marca de la bestia es tal cosa, y el mundo se va a acabar tal año. Y esta crisis política que ocurrió, este misil que lanzó Irán sobre Israel, es el cumplimiento de este texto. Ojo, yo no niego que el Apocalipsis tenga esa dimensión de profecía sobre hechos futuros y que eso incluye elementos geopolíticos. Yo no lo niego, ¿ok? El problema es pensar que se reduce solo a esa dimensión o leerlo solo en esa clave, cuando el Apocalipsis nos muestra múltiples dimensiones. Y los padres de la iglesia leyeron el Apocalipsis conectándolo también con la liturgia. Entonces, una visión del Apocalipsis que pierda eso de vista es una visión incompleta. Ahora, alguien me dirá, oye, pero ¿cómo es posible que el Apocalipsis tenga más de un significado? Si me preguntas eso es porque no estás familiarizado con el pensamiento de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia estaban recontra cómodos con la idea de que un mismo texto bíblico nos daba una multitud de significados. Hablaban de un significado histórico, un significado alegórico, espiritual, tipológico, etc. Así de rica es la palabra de Dios. Bueno, vuelvo con la cita.
Como describí en el capítulo 1 de la primera parte, solo cuando comencé a asistir a misa resultó que las muchas piezas de este libro desconcertante empezaron de repente a colocarse en su sitio. Antes de que pasara mucho tiempo pude ver el sentido que tienen el altar del Apocalipsis, Apocalipsis 8.3, sus sacerdotes revestidos, Apocalipsis 4.4, velas, Apocalipsis 1.12, incienso, Apocalipsis 5.8, el maná, Apocalipsis 2.17, cálices, Apocalipsis 16, culto dominical, Apocalipsis 1.10, la importancia que da a la Virgen María, Apocalipsis 12.16, el Santo, 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 Apocalipsis 4.8, el Gloria, Apocalipsis 15.34, la señal de la cruz, Apocalipsis 14.1, el Aleluya, Apocalipsis 19, versículos 1, 3 y 6, las lecturas de la Sagrada Escritura, Apocalipsis, acá tengo la cita, pero no la tengo escrita bien. Y el Cordero de Dios, muchas veces. No son interrupciones de la narración o detalles incidentales. Son la verdadera sustancia del Apocalipsis. O sea, la misa es bíblica no solo en las palabras, sino que cuando tú ves los detalles litúrgicos, aparece la Biblia por todas partes. Las velas, el incienso, los cantos, las aclamaciones, todo eso es bíblico, está lleno de Biblia. Si tú tienes la mentalidad básica reduccionista de que solo crees que hay Biblia si es que un pastor te dice 1 Corintios 9:27, y si no escuchas algo así piensas que no hay Biblia, es que estás muy pobre en tu entendimiento. La misa está llena de Biblia no solo en las palabras, sino en las cosas sin palabras también. Es tremendo. Dice también Scott Hahn, acá está, en parte 2, capítulo 4. No, parte 1, capítulo 4. Miren, esta frase es alucinante. Dice, después de tantos y tan graves desarrollos, parece que la misa termina demasiado abruptamente. Freno la cita ahí. Piensen en lo que vengo diciéndoles en esta conferencia, ¿no? Hasta con emoción y por momentos casi atropellado. Y sé que varios, si no es que todos están siguiendo esto. Y uno dice, wow, qué maravilla que es la misa. Pero ¿cómo termina la misa? Eso es algo que a Scott Hahn le sorprendió. La forma en que termina la misa, dice. Después de tantos y tan graves desarrollos, parece que la misa termina demasiado abruptamente, con una bendición. Y la misa ha terminado. Podéis ir en paz. Parece extraño que la palabra misa provenga de estas apresuradas palabras finales. Ite missa ets. Literalmente, it ha sido enviada. O sea, noten, la palabra misa viene de las palabras finales de que se cerró la misa. ¿Ok? Esto es curioso. Y de hecho, luego de todo eso que es tan glorioso, que es tan maravilloso, antes de esas palabras ite missa ets, o sea, ¿no? Pueden ir en paz. Antes de esas palabras, ¿qué viene? Que viene una señora, anuncios parroquiales, y entonces sacan un papel así que es larguísimo, ¿no? Que cae hasta el suelo, ¿no? Y estamos vendiendo tamales para financiar el ministerio no sé cuántos, ¿no? Etcétera. Pasen a tomar el cafecito de no sé dónde. Los horarios de la inscripción a las catequesis y las fechas las pueden encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, podemos perder de vista lo maravillosa que es la misa cuando, pues, hay tantos detalles, desde las personas que van vestidos como si van a ir a la playa, el sacerdote que puede decir alguna cosa rara en la homilía, los anuncios parroquiales que sentimos interminables. Pero debemos centrarnos en lo esencial. Acá no voy a tomar una frase de la Biblia, sino del gran literato Anthony Saint-Exupéry en la famosa obra El Principito. Muchos conocerán esa obra. La frase más conocida de esa obra es la que le dice el sabio zorro al Principito. Lo esencial es invisible a los ojos.
Si algo quiero que se queden de esta conferencia, es esa frase del zorro al principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Y cuando vayas a misa, entonces piensa en eso. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué es lo que tú ves? Ves pan, pero es el cuerpo de Cristo. Ves vino, pero es la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tú ves? Un coro desafinado, un parlante que no funciona bien, un sacerdote que a veces en la homilía dice algunas cosas pues, un poquito fuera de lugar, niños que hacen bulla, un niño que llora por allá, gente mal vestida. Eso es lo visible, pero lo esencial es invisible a los ojos. Cuando estés en misa, céntrate en lo esencial, lo que es invisible a los ojos. Con mis ojos carnales, yo veo pan y vino. Con los ojos de la fe, yo veo la realidad realísima, aunque invisible, del cuerpo y la sangre de Cristo. Mira con los ojos de la fe. Vuelvo acá. A ver. Ya. Decía, ¿no? Ite misa est. Literalmente it ha sido enviada. Pero los antiguos entendían que la misa era un envío. Esta última línea no es tanto una dimisión como una comisión. Nos hemos unido al sacrificio de Cristo. Dejamos ahora la misa a fin de vivir el misterio del sacrificio que acabamos de celebrar en medio del esplendor de la vida cotidiana en casa y en el mundo. O sea, cuando se dice ite misa es, la misa ha terminado, ¿no? Id en paz. Es id en paz, uno cómo se lo toma, como que, qué alivio, ya se acabó este aburrimiento de la misa, ya me puedo ir en paz, ya me dejaron en paz, ya cumplí, entonces me voy en paz a vivir mi domingo tranquilo porque ya cumplí con el Señor. Así lo pensamos muchas veces o lo sentimos, lamentablemente. Pero cuando se dice id en paz es llevar la paz del Señor. Cuando tú comulgas, tú recibes a Cristo, el príncipe de paz. Y entonces, tú tienes la comisión, el encargo de llevar esa paz. Cuando yo comulgo, recibo a Cristo. Y entonces, en cierto modo, me transformo, siendo yo un miserable, un pecador, pero Cristo es tan bueno, que si yo comulgo, me transformo en un sagrario. Porque ¿qué es un sagrario? Que contiene a Cristo sacramentado. Pues bien, si yo comulgo, en cierto modo me convierto en un sagrario. ¿Y qué pasa cuando yo voy a mi casa? Llevo un sagrario a mi casa. Es un sagrario. Estoy llevando a Cristo. Llevando a Cristo. Uno de los pensamientos que me vienen cuando estoy en la fila de la Eucaristía, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Hay unas cosas que son pues, muy íntimas. Pero una de las que les quiero compartir una de las ideas es, Señor, dame fuerza para esta semana. Eso lo pienso en la Eucaristía dominical, ¿no? Cuando tengo ocasión voy otros días, no me dan lamentablemente las circunstancias para ir todos los días, pero en particular en la misa dominical pienso eso, Señor, dame la fuerza para esta semana, para vivir santamente. Y en ese contexto pienso fundamentalmente en dos aspectos. Uno, mi propia lucha contra el pecado, contra las dificultades, la lucha espiritual. Y número dos, pienso en mi familia, en que tengo que ser amoroso y paciente con mi esposa y con mis hijos. Y yo no tengo la capacidad de hacer eso. Yo no tengo la capacidad de aguantar eso. Pero Jesús sí. Yo no puedo vivir la vida familiar santamente. No soy capaz, yo reviento, yo reventaría. Pero Jesús sí es capaz de cargar esa cruz y cargarla con amor. No diciendo, sí, yo que me mato trabajando en esta casa, no sé cuántos, ¿no? Eso es cargar la cruz sin amor. Sí, cargas la cruz, sí, te matas trabajando, ok. O te matas limpiando o ayudando o lo que sea. Pero si vas a sacarlo en cara, no. Carga la cruz con amor. Y ese amor muchas veces implica silencio también. Bueno, vuelvo con la cita. Dejemos mejor hablar un poco más a Scott Hahn. Ya. Otra cita dice.
Quizá el antepasado litúrgico más llamativo de la misa es la Todá, del antiguo Israel. El término hebreo Todá, como el griego Eucaristía, significa hacimiento de gracias o acción de gracias. La palabra denota una comida sacrificial compartida con amigos a fin de celebrar el propio agradecimiento a Dios. Las semejanzas entre la Todá y la Eucaristía van más allá de su común significado de acción de gracias. El cardenal Joseph Ratzinger ha escrito: estructuralmente hablando, toda la cristología eucarística está presente en la espiritualidad Todá del Antiguo Testamento. Joseph Ratzinger, La fiesta de la fe, ensayo de teología litúrgica, Desclés de Bonner, editorial, Bilbao, 1999, página 7. Luego dice Scott Hahn: tanto la Todá como la Eucaristía presentan su culto mediante la palabra y la comida. Más aún, la Todá como la misa incluye un ofrecimiento incruento de pan ácimo y vino. ¿Qué quiere decir con esto Scott Hahn? Que toda esta maravilla de la misa no es un invento arbitrario, católico romano medieval. Hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, en las festividades hebreas, como esta de la Todá. Entonces él veía una antecedente judío o unas raíces judías, para utilizar el término del académico católico Brand Pitre. Pero también ve raíces patrísticas, y acá les voy a traer un dato interesante y con este cierro, ¿ya? En la parte 1, capítulo 3, dice Scott Hahn: hacia el año 215, Hipólito de Roma compuso su gran obra La Tradición Apostólica, en la que estableció las enseñanzas litúrgicas y teológicas que la Iglesia romana había conservado desde los tiempos de los apóstoles. Ese es el objeto de esa obra, ¿no? Y es temprana, bastante temprana, el año 215. Una de las secciones propone un ajustado guión de la liturgia para la ordenación de sacerdotes, mientras que en la descripción de Justino podemos ver nuestra misa. En la liturgia de Hipólito, en la obra de Hipólito, podemos oírla. Quiero que escuchen esto. Sacerdote, el Señor esté con ustedes, comunidad, y con tu espíritu. Sacerdote, levantemos el corazón, comunidad, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sacerdote, demos gracias al Señor nuestro Dios, comunidad, es justo y necesario. Esas son las palabras que ustedes escuchan cada domingo en misa. Pues bien, les he leído un texto del año 215 que refleja la tradición apostólica. Nuestra misa hunde sus raíces en la patrística, en la escritura e incluso en el judaísmo. Es maravilloso este cielo en la tierra. Y este ex pastor protestante se enamoró de la misa y ahora es un gran teólogo católico, Scott Hahn. Fue transformado por la misa. Dejemos también que la misa nos transforme a nosotros. Cobremos más conciencia de lo que es realmente la misa, para que realmente comience a transformarnos más y más. Participemos del cuerpo y la sangre de Cristo, para que nosotros llevemos a Cristo en nuestro cuerpo y nuestra sangre, y así, con el amor que tenemos hacia otros, les brindemos no nuestro amor, sino el amor de Cristo. Y cuando puedo decir con San Pablo, como en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, entonces yo me puedo hacer Eucaristía y darme como regalo. Y si es Cristo quien vive en mí, cuando abrazo a mi hijo, si ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí, cuando yo abrazo a mi hijo, lo abraza Cristo que vive en mí. Cuando juego con mi hijita, juega con ella Cristo que vive en mí. Cuando tomo con ternura y acaricio a mi otro hijito, el más pequeño,
lo hace Cristo que vive en mí. Cuando amo a mi esposa, la ama Cristo que vive en mí. Cuando doy una conferencia, la da Cristo que vive en mí. Por supuesto, ese es el ideal. Lamentablemente, en medio del camino entre la realidad de la Eucaristía y este ideal práctico de manifestar a Cristo, pues en el intermedio hay muchos de mis pecados y mis defectos, y lamentablemente no soy un reflejo perfecto, porque es como que viene la luz de Cristo y yo soy como un vitral, pero pues hay mucha cochinada que hay que limpiar todavía. Pero la luz de Cristo es tan poderosa que si me expongo constantemente a ella, Él me irá limpiando. Confiemos en Cristo. Y voy a cerrar, y no pensaba compartir esto, pero dado que ya me metí a este terreno, les voy a compartir otro pensamiento que tengo ante la Eucaristía. Porque sé que le puede servir a alguno de ustedes, les puede ayudar. Algo que muy recurrentemente vengo pensando en los últimos meses, cuando me acerco a la Eucaristía ahí en la fila, es que me siento como Bartimeo. Pero no por una ceguera física, ¿no? Sino por mi carácter miserable, toda mi miseria. Y entonces, ¿qué dice Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Supongo que estando ustedes pues llevando un congreso eucarístico están familiarizados con ciertos temas de espiritualidad, ¿no? Supongo que están familiarizados con ciertos temas de espiritualidad y hay algo llamado la oración del corazón, en donde uno repite, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Y lo repite, entregándose a Jesús y diciendo, Jesús, ayúdame. Cuando yo voy a la Eucaristía en la fila, por supuesto sin conciencia de pecado mortal, porque haber pecado mortal, tengo que confesarme, ¿no? Otra cosa son lo que son los pecados veniales y también la lucha que uno puede tener con ciertos pecados, ¿ok? Y viéndome miserable, entonces yo estoy ahí como Bartimeo gritando desde mis adentros a Jesús de Eucaristía. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y yo sé que Él tiene piedad de mí. No porque yo sea grande, no, yo soy miserable, sino porque su amor es grande. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Hola, perfecto. Hola Dante, mucho gusto. Realmente es un placer poder intercambiar estas palabras con vos. Bueno, primeramente te tengo que compartir que, no soy católico, por lo tanto hay algunas cosas que todavía no me logran cerrar dentro de toda la cuestión eucarística y la misa como tal. Ahorita me rebotan dos versículos específicamente de la Biblia. La primera es el de Hebreos, que dice que el sacrificio de Jesús fue uno solo y que ese fue suficiente para eso, para nuestra salvación. Y el segundo, el que me rebota, es el en donde en el Evangelio de Juan Jesús habla de que el que consuma, el que quiera vida eterna, tiene que comer mi carne y tomar mi sangre. Me quiero remontar a la última cena, en donde Jesús comparte esas indicaciones con los apóstoles, y él dice, y él comparte el pan y el vino, y mi pregunta es si esta podría interpretarse como la primera transustanciación en la Eucaristía como tal. Esto vendría tal vez a resolver un poco la pregunta o la duda que tengo respecto a que no sería una repetición del sacrificio como tal de Jesús, sino una memoria de la transustanciación que hubo desde esa última cena, y por lo cual Jesús dijo que fue o que lo hiciéramos en memoria de él. ¿Cómo explicarías eso? Bien, agradezco mucho tus preguntas, porque son interesantes, son inteligentes, tienen referencia bíblica, pero sobre todo porque veo que son sinceras. Veo que tú estás abierto a recibir respuesta, que lo haces con respeto,
tú no eres católico, esto en principio es un evento católico, pero tu pregunta veo que no la haces de mala fe. Y de verdad te agradezco mucho por ello y con mucho gusto voy a pasar a responder. Vamos a las dos cuestiones, ¿ya? Con esto no pretendo yo que, con esto se resuelve absolutamente todo. Te voy a dar unos elementos base para que tú puedas seguir reflexionando, porque veo que estás profundizando, que estás buscando, y eso es bueno. Bien, vamos con el primer tema. Efectivamente, el libro de Hebreos dice que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Ahora bien, en el sacrificio existen dos dimensiones. Si uno revisa lo que es el contexto judío, y el libro de Hebreos es fuertemente judío, utiliza un lenguaje judío, ¿no? Se llama Hebreos, incluso. En el contexto judío, el sacrificio tiene dos dimensiones. Una es la inmolación y otra es la oblación. No sé, Esteban, si estás al tanto de esa distinción, si has escuchado al respecto de la distinción entre inmolación. Perfecto, te la voy a contar y mira, aquí está la clave. Mira, ábrete a escuchar esto, mira. La inmolación es digamos, el acto físico de matar a la víctima. Pensemos en el caso de un cordero. Entonces, un cordero es sacrificado bajo la dimensión de inmolación, en tanto al cordero, pues físicamente se lo mata y se le extrae la sangre y eso, ¿no? Ya. Pregunta, ¿cuántas veces ocurre la inmolación de un cordero? Una sola vez y para siempre. A un cordero no lo matas 80.000 veces. Al cordero lo matan una sola vez. Entonces es la dimensión de inmolación. Pero la otra dimensión del sacrificio es la oblación. ¿Qué es la oblación? Que una vez que tú tienes al cordero inmolado, lo presentas. Oblación es presentarlo como sacrificio. Y si tú vas al contexto del Antiguo Testamento, constantemente cuando se habla del sacrificio, no solo se habla en términos de matar o consagrar, sino también de presentar y ofrecer. Están las dos dimensiones, la inmolación y la oblación. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Cristo es sacrificado una sola vez y para siempre en la visión católica también. Los católicos coincidimos con eso. Simplemente que entendemos esto. Cristo es sacrificado una sola vez y para siempre en tanto la inmolación, porque ocurrió una sola inmolación en la cruz. Bajo la teología católica en la misa no es que volvemos a inmolar a Jesús como en el sentido de que se lo vuelva a sacrificar en tanto la inmolación, en tanto pues que se mata al cordero, y él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El sacrificio de la cruz es completo, es suficiente, objetivamente suficiente y pleno. ¿Ok? Entonces no es que en la misa se lo vuelva a inmolar. Ahora bien, ese Jesús que fue sacrificado en tanto inmolación en la cruz en el siglo I, es presentado hoy en día. Por ejemplo, te pregunto, Esteban, eso. ¿Ese Jesús que fue sacrificado en el siglo I es presentado hoy en día al Padre o ya no? Pensaría que sí, que eso se trata de la Eucaristía. Exacto, amigo mío, exacto. ¿Por qué? Porque es sacrificado una sola vez y para siempre en tanto la inmolación, pero una vez que se ha hecho eso, se lo presenta al Padre. Perpetuamente. Perpetuamente. Entonces, ¿qué es la misa? La misa es la presencia, hacer presente esa oblación. Entonces no hay contradicción cuando se entiende el contexto judío completo. Y esto nos permite resolver la segunda cuestión que nos traes y que nos enriquece. La segunda cuestión es que tal vez en la última cena, que sería como la primera misa, bajo la concepción católica, tendríamos una transustanciación. Realmente se habría hecho presente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en las misas siguientes ya no. Sino sería simplemente un recuerdo de esa primera misa que sí tuvo presencia real. Un poquito es lo que me parece entender de lo que querías preguntar. Como sientes, entonces parece que lo he captado bien. Pues bien, la clave, la premisa en la que se basa tu pregunta es que Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía.
Entonces, ¿qué pensamos nosotros los hispanos cuando escuchamos la palabra conmemoración? Por ejemplo, decimos, la conmemoración de tal batalla. En nuestros países tenemos diferentes batallas que han sido importantes o guerras, ¿no? Entonces, la conmemoración de tal batalla o la conmemoración de tal héroe. Entonces, el héroe no se hace presente realmente cuando lo conmemoramos, simplemente lo recordamos en nuestra mente, ¿no? O decimos, la conmemoración del fallecimiento de tal persona. No es que esa persona resucita y se hace presente ese día, sino simplemente nos acordamos en nuestra cabecita del evento pasado de que esa persona falleció. Entonces, en nuestro contexto cultural, la palabra conmemoración normalmente hace referencia a recordar algo en la mente sin que ese algo esté realmente presente. ¿Correcto? Eso es obvio. Pero, amigos míos, la Biblia no fue escrita en el español de nuestro contexto cultural. Y aquí viene la clave. Cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, la palabra más propiamente debería traducirse como memorial. Y de hecho hay algunas traducciones que dicen así, hagan esto en memorial mío. ¿Ya? Memorial. La palabra griega se traduce más propiamente como memorial. Porque en el Antiguo Testamento esa palabra que Jesús usa para decir conmemoración en las traducciones en español, se usa más bien para decir memorial. Ahora, pregunta, ¿qué es el memorial? Y esto es alucinante, Esteban, mira, y tú lo vas a poder investigar, lo vas a poder profundizar. En el Antiguo Testamento el memorial no es que la gente, los judíos se acordaban de algo y punto. No. El memorial era que los judíos mostraban una ofrenda a Dios para pedirle a Dios que se acuerde Él del pacto que había hecho con ellos. El memorial era la presentación de una ofrenda real. Era la presentación de un real sacrificio. Claro que en el contexto judío ese real sacrificio, ¿qué era? Era el pan de la presencia, que vemos en Levítico 24:7, o corderos, como en Éxodo capítulo 12, que habla del cordero pascual. Esos eran sus sacrificios. Pero en el caso de nosotros los cristianos, ¿cuál es el sacrificio que presentamos? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es Cristo mismo. Entonces, mira, cuando Jesús dice, hagan esto en memorial mío, lo que está diciendo es, este sacrificio que yo les estoy presentando, esto es mi cuerpo que es entregado, Lucas 22:18, esto mismo, ustedes ofrézcanlo como memorial, porque hacer memorial es ofrecer a Dios como memorial de Cristo. ¿Qué significa? Que los cristianos, en específico los católicos, en cada misa, lo que hacemos es ofrecer a Cristo, presente en el sacramento del altar, ofrecerlo al Padre. Y le decimos, Padre, acuérdate de tu misericordia para con nosotros en virtud de tu Hijo, que se sacrificó por nosotros. Entonces, ese es el memorial. Entonces, yo te invito a que profundices un poquito en el contexto judío de estas palabras y vas a descubrir cosas maravillosas. Muchísimas gracias, Dante. Y voy a gozarme un poco más respecto a la parte donde Jesús dice, el que beba de mi sangre y coma de mi carne, vivirá eternamente. Eso es excluyente, en el sentido de que el que no lo haga, no va a vivir eternamente. Bien, en primera instancia, pues, digamos, que para las personas... A ver, te pongo en contexto, eso está en Juan capítulo 6. Entonces, Juan capítulo 6, si tú lo lees, habla sobre la fe, primero. Y hay muchos protestantes que cuando ven que Jesús dice, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, dicen, no, Jesús simplemente se está refiriendo ahí de modo alegórico a tener fe, a creer. No. El discurso tiene dos partes. Primero Jesús habla sobre la fe, ciertamente. Pero hay una parte del discurso, a partir del versículo 50 aproximadamente, en donde comienza a hablar de comer su carne y beber su sangre. Y ojo, los judíos no le habían objetado en la primera parte del discurso en que estaba hablando de creer en él y todo eso, no le estaban objetando. Cuando comenzaron a objetarle, como en Juan 6:52, que dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es cuando él recién introduce esas categorías de comer su carne y beber su sangre. Entonces está hablando de algo distinto. Entonces, Jesús,
en concreto dice lo siguiente. Déjame citarte el pasaje. Sí. En Juan 6:53 dice nuestro Señor: en verdad les digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces Jesús también lo pone en esos términos. En Juan 6:53 lo pone en términos fuertes. Pero el contexto es que está hablando a personas adultas que ya pueden dar una respuesta de fe. Entonces, luego de haber hablado de la necesidad de dar una respuesta de fe, si una persona está en el contexto de la fe y ya cree en Jesús, creer en Jesús es creer, no solo en creer, Jesús, mi Señor y Salvador personal, no. Si lo asumes como tu Señor, tienes que creer todo lo que Él dice y hacer lo que Él dice que hagas. Y Jesús dijo, ¿no? Esto es mi cuerpo, tienes que creerlo. Entonces, Él no dijo, este es un símbolo de mi cuerpo, ¿no? Él dijo, esto es mi cuerpo. También nos habla el que come mi carne, bebe mi sangre, etc. En consecuencia, el acudir a la Eucaristía es una cosa moralmente necesaria bajo la circunstancia de las personas que tienen fe y entienden esto y tienen una responsabilidad moral ante las palabras de Jesús. Habrá personas que no tendrán esas circunstancias, pues podrán ser juzgados de otro modo, ¿no? Incluso se habla en Romanos capítulo 2 de cómo serán juzgados los gentiles que no tienen ley, que no tuvieron conocimiento. Entonces hay distintas circunstancias. Pero para la persona que ya está frente a Jesús con este conocimiento de las cosas de fe, y si por alguna otra consideración se niega a la plenitud que es este sacramento, pues es algo que le puede complicar las cosas. Eso sí, hay que reflexionarlo. Bueno, ¿ahí hay alguien más levantando la mano? Señor Ricardo. Buenas noches, Dante, y a todos los hermanos presentes. Primero que nada, no es en realidad una pregunta lo que tenía, es primero que nada agradecerte la excelente cátedra que nos has dado esta noche, y sobre todo que has sido muy honesto, porque también nos estás llamando, nos estás poniendo las babas en remojo a nosotros los laicos, porque lastimosamente nosotros los cristianos católicos vamos a misa a ver otras cosas, no vamos a vivir la misa. Y inclusive me llamó mucho la atención cuando hablaste de lo que vos haces cuando vas a comulgar, porque yo lo hago. Yo tuve una experiencia maravillosa con Jesucristo en la Eucaristía, y yo cuando voy a comulgar, yo voy diciendo las mismas frases que vos vas diciendo. Y curiosamente un día un sacerdote decía, no me lo dijo a mí, pero lo decía en una Eucaristía, que en ese momento no había que decir absolutamente nada más que Señor y Dios mío. Y es el momento en el que, para mí, es el momento en que tengo la mayor oportunidad de comunicación con Cristo. Precisamente en ese momento donde se está dando esa oración, como lo acabas de explicar vos con el hermano anterior. Entonces, de mi parte, yo me sentí totalmente identificado con lo que decías, porque yo pasé de ir a una misa por compromiso, de ir a una misa por costumbre, a vivirla sin importarme cómo la vivan los demás, porque ese lastimosamente no es mi asunto. El asunto es cómo yo debo demostrarle la fe a Dios. Que cometo errores, sí los cometo. Que como dice vos, yo voy a botar la cruz, la he botado también. Pero te agradezco mucho lo que nos has dicho, porque a veces vivimos diciendo mucho, es que los sacerdotes esto, que los sacerdotes otros, no, también nosotros los laicos, inclusive nosotros los laicos presionamos al sacerdote para que haga la misa así, rapidita, porque tenemos otros compromisos y necesitamos irnos temprano. Ese era mi aporte, y igual que Dios te bendiga y te siga dando ese maravilloso don en este ministerio que tienes. Buenas noches. Muchas gracias por su comentario. Hay una cosa que me gustó mucho del modo en que habló, que habla de vivir la misa. Muchas veces decimos, voy a escuchar misa,
como si fuera una cosa del oído, no, o sea, tienes que ir a vivir con todo tu ser. Se trata de vivir la misa. Otro aspecto, mucho criticamos a los sacerdotes, estamos muy dados a criticar a los sacerdotes y a veces falta que hagamos un poco de autocrítica y también que hagamos más oración por los sacerdotes. Por ejemplo, si tú ves un sacerdote que comete abusos litúrgicos o dice cosas raras en la homilía, como digo, una buena vía es señalárselo en una carta privada de forma muy respetuosa y orar por ese sacerdote. Pero lo que muchos hacen es que ni hablan con el sacerdote en privado, sino que se lo cuentan a todo el mundo, menos al sacerdote. Hablan del sacerdote con todo el mundo, menos con el sacerdote mismo. Y tampoco hablan sobre el sacerdote con Dios. Debes hablar sobre el sacerdote con Dios. Señor, te ofrezco a este sacerdote. Porque ese sacerdote, por más que pueda tener muchos defectos, es una persona que en un momento de su vida tomó la decisión de abandonarlo todo y meterse a un seminario. Eso es una decisión mucho más fuerte que lo que probablemente podamos haber hecho cualquiera de nosotros en toda nuestra vida. Así que respetémoslo. Y pidamos por los sacerdotes. Si vemos que tienen defectos o fallas, ofrezcámoslos a Dios y pidámosle con mucho amor por ellos.